Estoy con una serie de mensajes que comienzo hoy que se llama Así trabaja el cielo. ¿Puede repetirlo conmigo? ¿Quieres saber cómo trabajan en el cielo? ¿Qué se hace en el cielo? O mejor dicho, ¿qué se hace en el cielo a favor de la tierra? Bueno, estoy en el capítulo 4 de Daniel. Capítulo 4 de Daniel, versículo 17. Dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Cuando uno lee por primera vez este texto, y si lo lee de corrido, puede que tropiece como con una gran piedra. Puede decir, ¿qué está queriendo decir? La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. ¿Qué está significando? Bueno, en esta noche, en pocas palabras, yo se lo voy a exponer. Vamos a dividir el texto por lo menos en 4 partes y sin alterar su sentido ni su hilo de pensamiento. Lo que está ocurriendo aquí es la capacidad de Daniel como profeta de describir lo que está ocurriendo en el cielo. En otras palabras, Daniel nos está descorriendo un velo espiritual para que nosotros podamos ver cuál es la actividad en el mundo espiritual, qué es lo que ocurre en lo espiritual y qué es lo que ocurre en la tierra. Muchas veces tenemos la tendencia a disociar, diga conmigo, disociar, separar lo espiritual de lo humano. Creemos que sí, Dios está en el cielo, los ángeles y todo lo demás, pero aquí en la tierra pasan las cosas desapercibidas y nada tiene que ver una cosa con lo otro. Bueno, yo quiero decirle que a partir de la venida de Jesucristo a la tierra, dice el libro de Colosenses, que Él vino a unir ambas cosas, cielos y tierra. Vamos con la primera parte. La sentencia es por decreto de los vigilantes. La sentencia es por decreto de los vigilantes. Primero, ¿quiénes son los vigilantes? Los ángeles. Son los que vigilan. Son los que están a la disposición del Padre. Para ponerlo en palabras comunes que nosotros podamos entender, son los comunicadores del cielo. Ahora, en este mismo momento, mientras yo le estoy predicando a usted, hay actividad angelical en las esferas espirituales. Los vigilantes, dijimos, son los ángeles, y los ángeles son justamente los que manifiestan la voluntad de Dios. Todo el libro de Apocalipsis nosotros vemos una actividad angelical extraordinaria, pero desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia habla de los ángeles. No podemos omitir su actividad, no podemos evadir lo que ellos hacen. Son seres creados por Dios también. Hay toda una teología de fondo para explicar lo que son los ángeles. Son eternos, son santos por naturaleza, obedecen a Dios, son creados al igual que nosotros y son eternos. ¿Qué hacen los ángeles? Manifiestan la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Pero mi texto dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes. Ellos no hacen nada desde su propia voluntad, desde su propia capacidad. Ellos fueron creados como ejecutores fieles de la voluntad de Dios. En otras palabras, cuando dice la sentencia es por decreto de los vigilantes, ¿qué es una sentencia? Expedirse por algún asunto. Expedirse por algún asunto. ¿Y qué es un decreto? Un decreto es una orden o es una ley que se emite irrevocable. Cuando un gobierno de turno, cuando una persona en la gestión emite un decreto,
es algo que va por sobre las leyes establecidas. Un decreto es algo que no se puede revocar. Un decreto es algo que surge en la emergencia. Y quiero decirle a usted que en esta noche hay ángeles que están dictando sentencia sobre usted, sobre su familia, sobre la iglesia y sobre los asuntos que Dios le compete de nuestras vidas. Son decretos de necesidad y urgencia que Dios establece para el beneficio de aquellos que serán herederos de la salvación. Hebreos capítulo 1. ¿Para qué están los ángeles? Están puestos al servicio de los santos. Constantemente dije que hay actividad angelical. Constantemente hay sentencias divinas a favor o en contra de los hombres. Pero en este caso a lo que compete a nosotros es a favor. Los vigilantes están ahora mismo decretando beneficios para usted y para mí. Por ejemplo, están diciéndole desde el cielo y dándole la orden a los ángeles: habrá paz para este o aquel, habrá progreso para aquel o para aquel otro, será sanado este o aquel otro, recobrará lo que perdió esta persona o aquella otra, sea librado de esa trampa demoníaca, etcétera, etcétera, etcétera. Es increíble que nosotros ignoremos esto. No lo podemos ignorar. Es extraordinario lo que el profeta Daniel escribe, porque gracias a lo que Daniel nos está revelando es donde nosotros podamos descansar en la plena voluntad de Dios. Es donde nosotros podamos descansar en la palabra de Dios, porque ellos, los ángeles, son los que conectan el cielo con la tierra en un mismo mundo espiritual. Obviamente, siempre bajo la perfecta y agradable voluntad de Dios. Pero dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes. Ellos son los que emiten el edicto de parte de Dios sobre una vida, sobre un asunto, sobre una cuestión. Pero mi segundo punto, ya que dividimos en 4 partes el texto, dice: y por dicho de los santos, la resolución. En otras palabras, los ángeles pueden dar o dictar una sentencia de parte de Dios. En la corte celestial se dictamina tal o cual cosa. Los ángeles, dijimos, emiten la sentencia por el decreto, pero eso puede llegar a quedar suspendido sin la otra parte que lo complementa. Y por dicho de los santos, la resolución. En otras palabras, ellos anuncian, ellos dictan, pero nosotros, los hijos de Dios, los santos, y en especial manera los ministros, hablamos y aplicamos esa orden, damos y soltamos esa palabra. En los cielos se hace la perfecta voluntad de Dios. Ahora, claro, cuando uno mira la tierra, cuando uno mira lo que sucede en el ámbito social o en el ámbito económico, en el ámbito político, cuando uno mira lo que pasa, un ejemplo, en Venezuela, o lo que pasa en una nación o en otra, uno puede llegar a precisar y a pensar la ausencia de Dios. Frente al caos, uno la lectura que hace es: no está Dios ahí, ¿verdad que sí? Uno dice no, porque si Dios estaría la equidad, estaría el orden, estaría la justicia. No necesariamente. Hay veces el caos, Dios lo permite. Hay veces el caos no es que viene de parte de Dios, porque Dios, de Él no puede proceder nada malo. Todo don perfecto y toda buena dádiva desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni variación. De parte de Dios no procede lo malo, pero sí es como que Dios puede esconderse o puede ausentarse del designio de los hombres. Y capítulo 1 de Romanos dice: y los entregó, como diciendo, los abandonó
a su propio capricho, a su propio pecado. No hay peor cosa que la ausencia de Dios en algún asunto de la vida. No hay peor cosa que el silencio de Dios, donde nosotros necesitamos su guía y su directiva. Ahora, hermanos queridos, entiéndame que en este caso la sentencia es por decreto de los vigilantes. Los ángeles ejecutores de la voluntad de Dios están dispuestos a comunicar a la tierra cuál es la voluntad del cielo. Fueron las palabras de Jesús: sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. En la tierra tiene que ejecutarse la voluntad de Dios. La iglesia es la agencia del cielo en la tierra. Lo voy a reafirmar. La iglesia es la agencia del cielo, pero la iglesia no es la institución, la iglesia no son las paredes, la iglesia no es el edificio. Diga conmigo: la iglesia soy yo. Yo soy la agencia del cielo aquí en la tierra. Yo soy el que puede dar una palabra y por dicho de los santos la resolución. De acuerdo a la voluntad de Dios traemos resolución a la tierra, liberación a la tierra, bienestar a la tierra, sabiduría a la tierra. La pregunta en esta noche sería: ¿qué es resolución? ¿O qué significa resolución? Resolución significa encontrar una solución para una dificultad o tomar una determinación decisiva de algo o de alguien. Hermanos queridos, si yo me callo y no proclamo la voluntad de Dios, bueno, Dios va a usar a otro. ¿Verdad que sí? Si ese otro calla, Dios usará otro. Pero supongamos que calláramos los hombres y no ejecutáramos, y por el dicho de los santos la resolución no fuese dada, ¿quién escucharía? ¿Dónde estaría la restauración? ¿Dónde vendría el conocimiento de Dios? El apóstol Pablo lo dice en el capítulo 10 de Romanos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo serían enviados si alguien no los... ¿Me está siguiendo? Es todo una cadena ininterrumpida de actuación, de labor. Hermanos queridos, nosotros somos los actores. Entiéndase la palabra actores en el sentido de actuar y de ejecutar la voluntad de Dios aquí en la tierra. Cuando nosotros vemos algo y no lo decimos, estamos omitiendo. La omisión es complicidad. El silencio también es cómplice. Y por el dicho de los santos la resolución. En tu boca y en tu corazón está la palabra. En tu boca y en tu corazón está, por el dicho de los santos, la resolución. Cuando hay enfermedad, vos tenés la resolución para decir: por su llaga fuimos nosotros curados. Donde hay miseria, donde hay desidia, donde hay zozobra, decida al justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus manos. Donde hay ruina, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y por cada situación aquí en la tierra, por el dicho de los santos, la resolución. Los ángeles tienen el mensaje, son los ejecutores de Dios, pero enlazan ese mensaje a los santos aquí en la tierra para que ellos complementen la labor de Dios. Amén y amén y amén. Uno se podría preguntar frente al texto: bueno, que los ángeles escuchen a Dios y que los ángeles vengan aquí y sean los comunicadores de Dios. No está establecido así en la tierra. Dios nos necesita a nosotros para predicar y para establecer su voluntad. ¿Está entendiendo? Diga conmigo: así trabaja el cielo. Pero también el cielo trabaja por invocación. Dios está buscando la boca
que lo declare. En el capítulo 22, verso 30 de Ezequiel, dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha a favor de la tierra, y no lo hallé. Escucha el texto: y busqué entre ellos hombre o mujer que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha. Otra vez Dios, en el capítulo 6 de Isaías, cuando Isaías está viendo la visión del templo de la gloria de Jehová, dice: ¿y a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo dije: heme aquí, envíame a mí. Vuelvo al texto: la sentencia es por decreto de los vigilantes, y por el dicho de los santos, la resolución. La resolución viene por usted, por usted, por usted, por todos, a nuestras vidas y para beneficio de otras personas también. Ahora, la sentencia lo dan los ángeles, el dicho de los santos trae la resolución, pero la tercera parte de mi texto dice: para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna. Es una cadena de mando y de subordinación. Es interesante entender esto. Usted ora conforme a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Usted ora y hay veces, dice el libro de Romanos capítulo 8, ¿hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, porque hay veces pedimos mal, no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestros deseos, que pueden estar distorsionados. Pero dice que el Espíritu que está dentro nuestro intercede con gemidos indecibles para que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Ahora, nosotros, bajo esta cadena de mando y de subordinación, mire, las cosas funcionan así. Nosotros creemos que oramos, Dios escucha y Él responde en forma muy simple. Estipulamos los tiempos. Para nosotros hay un cronos, un tiempo cronológico. 24, 7, 365. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días. Nuestro calendario no nos permite salirnos de ese tiempo, porque al salirnos de ese tiempo podremos entrar en graves problemas. Estamos sujetos a espacio y tiempo, estamos sujetos a horarios, estamos sujetos a una edad y a una fecha de vencimiento. No somos eternos, no nos podemos prolongar en el tiempo. Ahora, encontramos una gran diferencia, un abismo, porque nuestra capacidad finita se encuentra con la capacidad infinita de Dios. Tenemos un problema, porque nosotros hay peticiones que las necesitamos ya, ahora, para ayer. Y resulta ser que Dios no tiene ese apuro y esa capacidad de respondernos en nuestra forma inmediata, sino que en su eterna sabiduría Él tiene fecha, día, hora, mes y año para bendecirte. Ahora, cuando no llega a tiempo, nosotros entramos en crisis. Cuando no llega en tiempo y forma nuestra revelación, nuestra solución, nuestra resolución, que la crisis se vaya, que el conflicto termine, nosotros somos los que entramos en crisis. Deberíamos orar y decir: Señor, espero en tu voluntad. Yo ya he orado, he puesto mi petición delante de ti, ahora espero en Dios. Pero no es así. Nos mata la ansiedad, ¿sí o no? Entramos en desesperación y eso ya no es confiar en Dios. Eso ya es falta de fe. Le pasó a Abraham, no nos va a pasar a nosotros. Le pasó a Elías, no nos va a pasar a nosotros. Le pasó a Moisés, que quiso adelantar los tiempos y por adelantar los tiempos, creyendo que iba a ser el juez de su nación, mató a un egipcio.
La muerte de ese egipcio la tuvo que depurar 40 años en el desierto de Madián. Retrasó la salida de los hijos de Israel, que debían salir en el año 400 y terminan saliendo en el año 430. Se aborta una generación a causa de la imprudencia e impaciencia de Moisés. ¿Me está siguiendo? La sentencia es por el decreto de los vigilantes y por el dicho de los santos la resolución. Deberíamos nosotros afinar el oído, alinear el corazón al cielo. Es complicado, ¿no? Es difícil. Vivimos una vida tan aquí abajo, tan terrenal. Vuelvo a repetir, sujetos a tiempo, a hora, a compromiso. Si tenés una deuda y le decís, bueno, ya Dios cuando me responda te voy a pagar, ¿quién te va a entender? Así, se está haciendo... Nadie te va a entender. Si alguien está padeciendo una enfermedad terminal, vos no necesitas la sanidad para cuando lo necesitas antes que esa persona, ¿sí o no? Pero entramos en conflicto cuando Dios no nos responde en tiempo y forma. Pero quiero decirte que Dios nunca llega antes, nunca llega después, siempre llega a horario. ¿Para qué la sentencia por decreto de los vigilantes y para qué por el dicho de los santos la resolución? Para que reconozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Palmear de al lado y decirle, tranquilo, a partir de ahora, que es Dios el que está reinando. Estamos en una atmósfera tan politizada. Yo para venir acá cruzo 3 partidos. Partido de Morón, partido de Hurlingham, parte del partido de San Miguel y llego al partido de Malvinas Argentinas, ¿verdad? 32 kilómetros, tercer anillo del conurbano bonaerense. Cada esquina, cada vereda, cada poste, todo empapelado, cada cual con su candidato. Estamos, hermanos queridos, poniendo la confianza, poniendo nuestro destino. ¿Qué hará el que viene? ¿Qué hará este? ¿Qué hará aquel? ¿Qué hará el otro? Escuchamos propuesta de aquí, propuesta de allá, propuesta del otro. Y nos olvidamos por un momento que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. ¡Ay, Dios querido! Si por un momento todo candidato y todo quien quiere conducir la cuestión supiera que la resolución es por decreto de los vigilantes, los ángeles, y que por el dicho de los santos la resolución, ¿saben dónde vendrían? A la iglesia. Vendrían a escuchar a ver qué dice Dios. Pregúntale al de al lado, ¿qué dice Dios? Y vos le dirías, la expresa voluntad de Dios escrita para los hombres. ¿Habría fracaso? ¿Habría pérdidas? Interesante, ¿no? Si ellos escucharan que el que reina y el que gobierna es Dios, a lo mejor no harían las desprolijidades que hacen. A lo mejor gobernarían con equidad, con cordura y con justicia. Quiero decirte en esta noche, concluyendo mi mensaje, que sigue la segunda parte del sábado, que Dios está interviniendo en la tierra. No te confundas. Aun cuando vos veas caos, aun cuando veas la ausencia de lo divino, de lo eterno aquí en esta tierra, eso no significa de que Dios no esté. Separan entre Antiguo y Nuevo Testamento 400 años de silencio.
Se llama período intertestamentario porque no hubo testamento, no hubo voz profética, hubo silencio, entre comillas, de parte de Dios. 3 imperios pasaron en esos 400 años. Medo-Persa al final de ellos, imperio griego, imperio romano. Los escritores sagrados, los judíos dijeron: Dios no habló, Dios no hizo nada, de Malaquías a Mateo. Pero Dios estaba haciendo, preparando el mundo antiguo, todo el escenario para que con la venida de Cristo el Evangelio pudiera llegar a todas las naciones. Por ejemplo, bajo los griegos, la cultura helenista. El idioma griego fue como lo que hoy es el idioma inglés, la lengua inglesa en la que uno puede manejar como moneda corriente en todo el mundo. Donde aeropuerto que pises, no conoces el idioma del país, pero habla inglés y todo el mundo puede entenderte. Lo mismo fue en el período griego. El griego se diseminó por todo el mundo antiguo. Tal es así que el Nuevo Testamento fue escrito para que llegara a toda persona. Y bajo el Imperio Romano se edificaron caminos, rutas, conexiones. ¿Para qué? Ese famoso dicho, todos los caminos llevan a Roma. Es cierto. Los romanos no se especializaron tanto en la cultura, el arte, sino por su cultura tosca, guerrera, bruta, violenta. Pero trajeron un aporte interesante al mundo antiguo: las conexiones, las rutas, las carreteras, que a la gente se le hacía fácil unir ciudad con ciudad, reino con reino. ¿Para qué? Para que el Evangelio pudiera llegar con mayor aceleramiento a toda persona. ¿Que no hicieron nada en los 400 años de silencio? Dios trabaja aun cuando nosotros dormimos. Decía el de al lado: ¿vos estás durmiendo? Dios está trabajando. ¿Vos estás preocupado? Dios está trabajando. ¿Vos estás contento? Dios sigue trabajando. ¿Vos estás en victoria? Dios está trabajando para darte más victoria todavía. Escucha esta palabra: la sentencia es por decreto de los vigilantes. Dios usa a los ángeles para conectar el mundo espiritual con el mundo terrenal. Pero por el dicho de los santos, la resolución. Sos vos y soy yo, la boca de Dios en la tierra. Por eso es que Dios usa a los profetas en el Antiguo Testamento. Por la boca de Ezequiel, esa profecía excelente que la citó Lorena mientras estaba ministrando, al valle de huesos secos, que recobren vida. Y así sobre cada profeta, sobre cada apóstol que predicó en el Nuevo Testamento, trajo la resolución del cielo a la vida de los hombres. El Evangelio es la resolución para tu vida en la tierra y para toda la eternidad.